en el Amazonas, donde sea, volado un gran sector de la Amazonía y nadie sabe, ahí no ha habido... No, pero eso lo entendemos perfectamente, congresista. Yo le estoy haciendo una pregunta concreta. Otra pregunta, porque el señor está con otra intención acá. Si no entiendes lo que es la erradicación, no entiendes tú, lamentablemente, no entiendes lo que es la erradicación. A luchar para que no se No entiendes. ¿Usted cree que el actual ministro del Interior, su amigo, es el indicado para precisamente cambiar todas estas políticas y mejorar lo que se hace con la coca? Bueno, de vez que no conoce, porque el ente encargado de la lucha contra el narcotráfico no es el Ministerio del Interior, pues, es de vida. No sabes. De vida, pero lo maneja el Ministerio del Interior. No, ves, en otros países se expropian. En Alemania se expropiaron cientos de miles de viviendas porque hay crisis inmobiliaria allá y no subió el dólar y no se fueron de Alemania y nadie. Entonces, acá hay pues agentes económicos que juegan en contra también del gobierno. Eso es evidente. Los mismos que apostaron por la campaña de ya sabemos quién, son los mismos que quieren esconder los productos, que juegan con el tema del dólar. Guillermo Bermejo tuvo un tenso enfrentamiento con un periodista, esquivó las preguntas sobre la erradicación de la hoja de coca y se negó a responder si estaba de acuerdo. Además, minimizó la crisis que causó Castillo al decir que estatizará el gas de camisea. El congresista culpó a los empresarios de generar zozobra en el país para atacar a Castillo. No sé, 6, 7 hectáreas, vas a pasar a tener 3, y en esas 3 hectáreas, ahí pones el cultivo alternativo. Eso no se está haciendo, Lo otro que, como digo, yo creo que, y ahí sí tienen que hacer mucho esfuerzo los amigos del periodismo, porque no es blanco o negro, sí o no. No es si se radica o no se radica. Hay zonas donde son minifundistas, donde los campesinos tienen 1 hectárea. ¿Qué le vas a poder decir a esa gente que tiene 1 hectárea? ¿Qué cultivo alternativo le vas a poner ahí si no funciona? Entonces, el trabajo de ENACO se cuestiona solo, ¿no? El ENACO está en rojo, siendo un monopolio. O sea, es una locura, es un monopolio de compra de hoja de coca y está en rojo más de 3 años. En San Juan de Miraflores, me parece, hay un local donado desde el año 2011 para la industrialización del hoja de coca y no se pone ni un ladrillo. O sea, es sumamente irresponsable lo que ha pasado en la lucha contra el narcotráfico. Y ahí están las pruebas, ¿no? A pesar de que se ha erradicado más de 20.000 hectáreas por año, ¿no? Cuando teníamos 45.000, hoy tenemos 90.000, es decir, se han erradicado 200.000 hectáreas y tenemos el doble de producción de hoja de coca. Hemos triplicado la producción de cocaína en el país. Y la única lógica es pegarle al campesino. ¿Y dónde están los que venden insumos químicos en esta lógica? ¿Y dónde están los carteles de droga? Porque el país incauta un promedio de 3% al año. 3%, nos tiene que llenar de vergüenza absoluta. El ministro actual ha capturado casi 5 toneladas en menos de un mes. ¿Y sacar a la DEA del país? Al que tanto... Ahora te respondo. Al que tanto atacaban, al que decían que iba a colaborar con el narcotráfico, bueno, ese señor ha capturado 5 toneladas de cocaína en menos de un mes. Es decir, el trabajo está comenzando a ser eficiente. Lo que necesita, y en función a tu pregunta... ¿La DEA del país va a mejorar este tema o lo va a empeorar? A ver, para explicarte, nosotros tenemos acuerdos internacionales. Yo creo que las políticas que nos han enviado desde el extranjero han fracasado. Te acabo de dar las cifras, ¿no? Hay que sentarse con los países cooperantes, hay que sentarse con la Unión Europea y los Estados Unidos, hay que ver si se puede ampliar un poco más con otros países que nos puedan dar algún tipo de expectativa o recomendaciones en lucha contra las drogas, pero el país tiene que tener una política de drogas soberana, es decir, que se ajuste a la realidad del Perú, ¿no? Si nos ponemos exigentes, bueno, los países cooperantes tampoco cumplen su función, no incautan casi nada de la cocaína que llega a Estados Unidos o Europa. Ellos también están en números rojos, entonces creo que lo correcto hoy es que el Perú se siente con los países cooperantes a establecer nuevas estrategias de lucha, que puedan separarse, por ejemplo, entender que donde hay muchas hectáreas, ¿no es cierto?, haya una reducción concertada y reales cultivos alternativos. No se puede hablar de cultivos alternativos cuando no tienen mercado, cuando no tienen carreteras para sacarlos. El fracaso que ha llevado el cultivo alternativo en el Perú es evidente, y los que viven acá cerca de las regiones cocaneras lo saben. Se han tenido que hacer leyes de prohibición de resiembra de coca. ¿Por qué? Si tu cultivo es bueno, tu cultivo es mejor que el hoja de coca, ¿por qué vas a sembrar coca de nuevo? No te tiene sentido. Y sin embargo eso ha estado pasando. Se ha estado deforestando el Amazonas. Es decir, este tipo de políticas nos están llevando a que el país se vuelva cada vez más en competencia con Colombia, que es el segundo productor de cocaína en el mundo, ¿no? Hay que ver qué pasa con el lavado de activos, ¿no? ¿A dónde va la plata del narcotráfico en el Perú? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Elmer Cuba, que nadie puede acusar de ser un hombre de izquierda o antiimperialista, nada de eso, que fue miembro del directorio del BCR, él anunció hace varios años que por lo menos 20.000 millones de soles se lavan al año, ¿no? Entonces hay mucho por hacer en este tema. Y si estamos de acuerdo que el narcotráfico es una lacra, si estamos de acuerdo que las cifras no nos ayudan, si estamos de acuerdo en que la erradicación, y compulsiva sobre todo, no es eficiente, tenemos que erradicar de manera eficiente, nosotros decimos, y yo le planteamos de una vez, hay que empadronar nuevamente a los campesinos. Porque el empadronamiento va a ayudar a saber quiénes quieren dar la cara con el Estado y quiénes no quieren, pues. El que da la cara, bueno, a ese se le favorece con los cultivos alternativos, con la tecnificación, con la industrialización de la hoja de coca, y el que no se empadrona,
es porque algo oculta. Y hacia ahí tenemos que avanzar. decía Un poquito, claro. congresista. ¿Cuáles son sus compromisos con los productores de hoja de coca? Porque usted habla de hacer un ordenamiento en el tema de la aplicación de la hoja de coca. ¿Lo que está diciendo se condice con lo que usted se ha comprometido en campaña electoral con los productores? Por supuesto. Nosotros hemos estado en Pichari con el presidente, además, ¿no? Hace un mes cuando se lanzó la segunda reforma agraria, perdón, más temprano, y una pena que no hayan estado ustedes, ¿no? Porque había más de 20.000 productores comprometidos. Y por eso te digo, ¿no? Tenemos que separar la paja del trigo. Nosotros no defendemos a todos los productores de hoja de coca. Nosotros defendemos a los productores de hoja de coca que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, o en zonas donde, por ejemplo, eso también ustedes deben conocer, pero por eso les digo, ustedes tienen que investigar un poquito. En zonas donde la hoja de coca termina siendo la caja chica del agricultor. Porque siembran muchas cosas de las que consumimos nosotros, no llegarían a la mesa de los peruanos si no tuvieran la hoja de coca como caja chica. Entonces, miren, yo los invito, no los reto, los invito. Uno de estos días, si ustedes quieren, si ustedes están de acuerdo, vámonos a Alvarado, o vámonos a Timo María, o vámonos a Guaitía. Yo voy a estar el 9 en Guaitía, por ejemplo. ¿Por qué no vamos nosotros? ¿Por qué no nos acompañan para que vean cuál es la realidad del campesinado? ¿Usted se comprometió con los cocaleros a que no se va a erradicar definitivamente? No. A ver. Nosotros, te vuelvo a explicar, o sea, te vuelvo a decir. La erradicación compulsiva, ¿sí sabes lo que es compulsiva, verdad? No, pero yo le pregunto concretamente, ¿se ha comprometido o no con los cocaleros a que va a luchar para que no se erradique la coca? No conoces el tema, no, tienes que entender el tema, ¿no es cierto? La erradicación tiene que ser eficiente, es decir, por ejemplo, en el Amazonas, donde se ha volado un gran sector de la Amazonía y nadie sabe, ahí no ha habido... No, pero eso lo entendemos perfectamente, congresista. Yo le estoy haciendo una pregunta concreta. Otra pregunta, porque si yo tengo otra intención acá. Si no entiendes lo que es la erradicación, no entiendes tú, lamentablemente, no entiendes lo que es la erradicación. A luchar para que no se No erradique la entiendes, coca. te lo acabo de explicar y no lo comprendes. La erradicación de hoja de coca tiene que ser eficiente, es decir, en los lugares donde... Ay, Dios mío. La erradicación no ha sido eficiente, te acabo de explicar, que se ha erradicado 20.000 hectáreas, Pero eso lo sabemos, 20.000 hectáreas por año, 10 años seguidos, 200.000 hectáreas y ahora tenemos el doble de hectáreas de hoja de coca. La matemática no te... La matemática no te... con la erradicación. No he entendido nada de lo que se explicó. ¿Alguna otra pregunta, estimado? Usted es asesor de los cocaleros. Conozco el tema, usted es asesor de los cocaleros. ¿Cuánto de la producción de la hoja de coca en el Perú va al narcotráfico? Mira, como asesor de los cocaleros. eso no, porque fíjate, al Estado peruano, a los distintos gobiernos, Naciones Unidas le ha tenido que corregir la plana. El gobierno que se fue decía que teníamos solamente 60.000 hectáreas. Y ha tenido que venir Naciones Unidas a decirle que no, que con su investigación a través de satélites han demostrado que tenemos 90.000. Hemos tenido hasta hace unos años 12 cuentas cocaleras, ahora tenemos 19. O sea, no estamos haciendo las cosas bien. Y la parte que ustedes tienen que comprender es que es un tema que no es sí o no, blanco y negro. Es un tema mucho más complicado, es un tema muy complejo. Que una equivocación puede generar un conflicto social que nadie quiere. Entonces tenemos que comenzar a ordenar esto a través primero del empadronamiento. El Perú tiene un padrón del año 78. ¿Cómo podemos analizar una problemática que se ha multiplicado por 100 desde esa época para acá con un padrón del año 78? ¿Y usted cree que el actual ministro del Interior, su amigo, es el indicado para precisamente cambiar todas estas políticas y mejorar lo que se hace con la coca? Bueno, lo ves que no conoce, porque el ente encargado de la lucha contra el narcotráfico no es el Ministerio del Interior, pues, es de vida. No sabes. De vida, pero lo maneja el Ministerio del Interior. No, ves, su madre, Dios mío. No conoces el tema, hermano. El ente por eso se creó, ¿no es cierto? De vida se creó para justamente exista una articulación con de vida, con el jefe de vida tienen que articular Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura, una serie de instituciones. Entonces, por eso te pido de la manera más amable, porque no te enojes. Sería bueno que te empapes mejor del tema. Congresista, usted indicaba de que no se puede... Su posición de darle voto de confianza al gabinete del Vázquez. Ah, sí. Yo no sé Sí. cómo se contextualiza eso, considerando que el hecho de que no va a proceder ello, y también su opinión sobre el presidente Castillo da un mensaje de desafiar el gas, sin embargo, la presidenta Mirta Vázquez lo interpreta de otra manera. Entonces, ¿qué está pasando ahí? En primer lugar, yo he dicho que voy a dar voto de confianza, es lo correcto. Tenemos que acostumbrarnos a entender de que al gabinete le coge el presidente, no le coge el Congreso. El Congreso le puede gustar o no, pero lo que el Congreso tiene que hacer en caso de que a algún ministro no le guste ver su trabajo. Si en su trabajo hay alguna irregularidad, ineficiencia, actos de corrupción, ahí se le interpela. Pero no se le puede interpelar a un ministro porque no me gusta, porque es de izquierda, no me gusta, porque no sé. Eso no pasa por ahí. Entonces, para eso, justamente eso te quería decir, ¿no es cierto? La bancada tiene diferentes posiciones, ¿no? Hay un sector que no quiere, que lo ha dicho claramente, otro sector que yo creo que es el mayoritario, que sí va a dar voto de confianza. Y eso es muy positivo. ¿Así lo conlleva su partido? En cuanto a tu segunda pregunta era... No, pero mira, con el tema del gas es muy sencillo. Nosotros vamos a ponerle gas al servicio de los peruanos. El término puede ser agradable o desagradable. Nosotros ya se ha iniciado, no es una idea, ya se ha iniciado. Más de casi 800 millones de soles, si no me equivoco, para la masificación del gas en las regiones del sur. ¿Qué es lo que hemos prometido en campaña? Que el gas se ponga al servicio de los peruanos. ¿Sabe por dónde pasa esa masificación del gas? Tengo entendido por el proyecto que son 11 regiones, ¿no? Incluido alguna que no es del sur, porque ese es el proyecto inicial que nosotros teníamos en la mano.
Entonces, me parece correcto, ¿no? Ya discutir sobre terminología, si dijo nacionalizar, estatizar o demás. Por anuncios, no por construir los grandes ductos y llevar el gas. Sí, por supuesto que sí, pero a eso tenemos que empaparnos del tema para revisar si exactamente a cuántos va a beneficiar, cuáles son las regiones que inmediatamente, cuántas van a demorar un poquito más. Porque es un trabajo que no se va a hacer de la noche a la mañana. Es un tema que el Perú ha pateado para adelante durante 30 años, toda la época del gas de camisea. Y nosotros en 100 días no nos pueden pedir, ¿no es cierto?, que resolvamos algo que no se ha resuelto. Pero estatizar no es... Que las palabras como estatizar sí generan incertidumbre, o sea, no solamente es un tema menor, Mira, no debería generar temor, no, porque mira, nosotros tenemos relaciones, sí, voy volando, ya vamos terminando, porque empresas estatales existen en todo el mundo, nosotros hacemos negocio con ellas, vienen empresas estatales de Colombia, de Brasil, de España, de los propios Estados Unidos, vienen al Perú, y nadie se horroriza. En otros países se expropian. En Alemania se expropiaron cientos de miles de viviendas porque hay crisis inmobiliaria allá y no subió el dólar y no se fueron de Alemania y nadie. Entonces, acá hay pues, agentes económicos que juegan en contra también del gobierno. Eso es evidente. Los mismos que apostaron por la campaña de ya sabemos quién, son los mismos que quieren esconder los productos, que juegan con el tema del dólar. Eso es muy evidente, ¿no? Así que bueno, me disculpan, pero No es contradictorio decir... Ha sido el congresista Bermejo, entonces, que ha dado declaraciones en este momento. En varios lugares, en Bolivia se utiliza, se planteó, en Colombia también, no sé si lo están aplicando, pero hay... Bermejo sigue con su postura radical y no da paso a opiniones en contra. Incluso la del periodista crees que no debe minimizarse lo que está pasando en el país como consecuencia de las decisiones de Castillo. Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.